Saludos cordiales, mi nombre es Lisbeth Lima Chavarría, estudiante del Magíster en Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos, Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La ponencia que presento tiene como título Más allá del testimonio, una intervención estético-política desde los márgenes en la obra Cuarto de Despejo, Diario de una mujer que tenía hambre, de Carolina María de Jesús. La obra en cuestión trasciende la mera categorización de testimonio de la miseria social para erigirse como una poderosa intervención estético-política. Desde la perspectiva de una mujer negra y favelada, desafió las estructuras hegemónicas de la sociedad brasileña y el campo literario tradicional. La publicación inicial de la obra, catalizada por la agencia estratégica del periodista Audálio Dantas, al interpelar las convenciones de hombres blancos y letrados, generó un éxito disruptivo que superó a autores consagrados de la época. Sin embargo, el silenciamiento de las obras posteriores de esta autora y la marginalización de su perfil, en contraste con el reconocimiento inicial y su instrumentalización como portavoz del pueblo, revela las tensiones inherentes a la validación y gestión de voces subalternas en los circuitos culturales dominantes. La resignificación de Carolina María de Jesús y su programa estético por parte del movimiento de literatura marginal y el feminismo negro demuestra un legado perdurable que desde los márgenes ofrece una crítica profunda a las desigualdades raciales y sociales y de género. Al mismo tiempo, reconfigura la noción de autoría y producción de conocimiento en América Latina. El presente ejercicio que propongo como lectura crítica tiene como objetivo una revisitación a esta obra poco atendida por la investigación hispana especializada, considerándola de vital importancia para el estudio de la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica, teniendo en cuenta la exclusión a la que ha estado relegado el panorama escritural brasileño por las barreras del idioma, entre otras cuestiones políticas que ha ralentizado el acceso a dichas bibliografías. A partir de estas consideraciones surge entonces una pregunta de investigación: ¿cómo reconfigura Carolina María de Jesús en su obra Cuarto de Despejo, Diario de una mujer que tenía hambre, el género testimonial para convertirlo en una intervención estético-política que desestabiliza las jerarquías raciales y de género, también de clase, en el Brasil de mediados del siglo XX y en su recepción contemporánea? Para Carolina María de Jesús, el papel no solo era un medio de subsistencia manteniendo a su familia como cartonera, sino también un espacio sagrado para el pensamiento y las reflexiones. Así lo sustenta su vasta producción literaria, abarcada desde diarios hasta poesías, canciones, piezas de teatro y proverbios. La negligencia histórica en la organización y preservación de sus escritos, a menudo atribuida al racismo que buscaba ocultar y destruir la historia de las personas afrodescendientes, ha impedido que gran parte de su legado se conozca, encontrándose muchos de sus originales aún dispersos. La obra seminal de esta autora fue publicada originalmente en 1960 por la prestigiosa editorial Francisco Alves en Brasil, y su título se conservó en la traducción al español aludiendo a la favela como el cuarto de trastos viejos, un lugar donde se tiran las cosas inservibles que la sociedad disimula y además se empeña en ignorar. La primera traducción al español, titulada Cuarto de Despejo, Diario de una mujer que tenía hambre, fue realizada por Beatriz Broide de Sorier y publicada en 1963 por la editorial Abrazas en Buenos Aires, Argentina. El impacto fue inmediato y global. Se tradujo a menos de un año de su publicación y un quinquenio después ya circulaba por 16 países. A pesar de este éxito inicial, las obras posteriores de Carolina, como Casa de Alvenaria en 1961, Pedazos de Fome y Proverbios, ambas en 1963, no lograron la misma repercusión, lo que llevó a un relativo olvido de la autora, quien murió en situación de pobreza en 1977. Sin embargo, en tiempos recientes, la obra de Carolina María de Jesús ha experimentado un poderoso resurgimiento en los ámbitos académicos y comerciales. Este renacer está intrínsecamente ligado al movimiento de literatura marginal surgido a fines de los años 90 en São Paulo y de manera crucial al feminismo negro, que desde el 2013 ha visibilizado y reivindicado su figura y su legado. En 2021, la editorial Compañía de Letras inició un proyecto para publicar la obra completa de la autora, y el Instituto Moreira Salles realizó una exposición de gran impacto sobre ella.
El argumento central de la obra de Cuarto de Despejo es una ventana cruda y directa a la vida cotidiana en las favelas brasileñas de mediados del siglo XX, un documento que narra de forma íntima y colectiva la realidad de una mujer negra favelada y madre soltera que utiliza su pluma para contrastar el hogar burgués con la dura existencia de un estrato social. La autora presenta reflexiones diarias ofreciendo una perspectiva crítica sobre las desigualdades de un país inmerso en la precariedad. Los conflictos centrales que atraviesan la obra forman un mosaico de miserias cotidianas donde el hambre es ubicua, convirtiéndose así en el eje de su existencia, con la recolección de papel y hierro como único sustento. Visibiliza la carga y preocupación por alimentar sin apoyo a sus 3 hijos, destacando la vulnerabilidad de las mujeres en estas comunidades. Lo interesante es que no solo volvió con Cuarto de Despejo, sino que comenzaron a reeditarse el resto de sus libros, destacando además de su perfil como escritora de testimonio su propuesta estética. Sin dudas, el resurgimiento de esta escritora tiene que ver con la conformación del mencionado movimiento de literatura marginal, pero además con el movimiento de feminismo negro, que se ha dado la tarea de rescatar a esta figura y a su estética además. Se puede percibir principalmente desde la escritura marginal femenina que existe una identificación no solo con su obra, sino con su historia de vida, como por ejemplo Eu también soy Carolina, un poema de la poeta Dina publicado en las redes el 8 de marzo del 2014. Y paralelo a esta relocalización de la obra de Jesús, el movimiento negro en 2013, cuando se potencia, produce manifestaciones en las calles brasileñas, instaurando en primer plano una forma de hacer política que atraviesa el cuerpo y la performance, evidenciando cómo aún es necesario adjetivar al feminismo. Diversas obras de referentes feministas negras empiezan entonces a ser reeditadas. Surge a su vez nuevos textos de importante repercusión dentro del movimiento y que refieren explícitamente a la figura de Carolina María de Jesús, por ejemplo, Doloridad de Vilma Piedaggi en 2020, donde Carolina aparece como ejemplo de la inmovilidad a la que es relegada la población negra, o en Notas sobre el hambre de Elena Silvestre en 2021, que empieza con un epígrafe tomado del libro Cuarto de Despejo, Diario de una mujer que tenía hambre, por citar tan solo 2 de estos ejemplos. La narratología de la obra se define por su formato de diario íntimo. Los registros recopilados en desgastadas hojas de papel sumergen al lector a través de la fluidez del lenguaje en la cruda realidad de la autora. La espontaneidad de sus anotaciones, incluyendo la preservación de sus errores ortográficos, refuerza lo verosímil y la inmediatez de su voz, dándole una autenticidad innegable. El periodo que abarca el diario, de 1955 a 1959, subraya la persistencia de los desafíos y la resiliencia inherente a su vida, demostrando que el acto de escribir y preservar sus notas fue en sí mismo una poderosa forma de resiliencia femenina. El lenguaje de Carolina es un reflejo de su compleja identidad, una mujer sin formación profesional que en su afición de escritura cuidaba de usar un vocabulario escogido sin ser propio de su ambiente cotidiano. Aunque se refieren las faltas de ortografía en el texto original, el valor de su prosa es notable por el modo directo, la lucidez y capacidad evocadora. Audalio Dantas describió su lenguaje como sencillo y popular, aludiendo a que fue precisamente eso lo que facilitó el impacto y accesibilidad a su obra. La publicación de este libro se inserta en un contexto histórico-político particular de Brasil, marcado por la rápida urbanización y profundas desigualdades en los años 50. La obra emergió entonces en un momento en el que el triunfo de la Revolución Cubana impulsó un interés en las experiencias de los sectores subalternos y el espectro de esta revolución popular recorría todo el continente latinoamericano. En el caso de la edición cubana de esta obra, cabe destacar que fue publicada el mismo año en el que el Premio Literario Casa de las Américas inauguró la categoría de testimonio, y dicha reedición fue impulsada por el crítico uruguayo Ángel Rama en 1965. En este contexto de cambios efervescentes, artistas e intelectuales buscaron dialogar con las realidades populares, como fue el caso, por ejemplo, de Clarice Lispector, quien 4 años después de la publicación de Cuarto de Despejo introdujo un espacio inédito en su obra con la novela La Pasión según G.H., una historia que sucede en el cuarto de fondo, una vez más aludiendo a ese cuarto de despejo, en una casa localizada en un barrio noble de Río de Janeiro que había sido ocupado por una ex empleada doméstica. La misma dejó su marca con un dibujo en la pared y a partir de la cual se instala dentro de la intimidad de la casa una alteridad radical.
En esto podemos ver una similitud asociada a la obra que estamos analizando, como mismo expusiera, termina en su artículo. El libro de Carolina María de Jesús se convirtió entonces en un grito de hambre, denunciando directamente la indiferencia gubernamental, la falta de políticas de vivienda y el crecimiento poblacional en las grandes ciudades, producto a las migraciones internas en busca de trabajo, encontrándose en cambio solo condiciones más precarias y salarios ínfimos. Así esta autora ocupó de pronto el lugar de portavoz del pueblo. Tal es el caso que en la traducción cubana, por ejemplo, el título se cambió por La favela, casa de desahogo, eliminando el carácter individual del fenómeno para convertirlo en un padecimiento colectivo. Si bien es comprensible la intención de masificar las desgracias en las denuncias planteadas, es importante no pasar por alto la mutilación que sufrió el título de la obra original, ignorando que dicha voz del pueblo provenía de una mujer negra, madre soltera y sin estudios. La racialidad es un pilar fundamental en el análisis de este testimonio, dada la identidad de Carolina como mujer negra y pobre. Posterior al éxito del diario, en un viaje por Argentina, Carolina notó la ausencia de cuerpos negros y cuestionó la existencia de prejuicios raciales, percibiendo que su presencia generaba extrañeza en espacios tradicionalmente ocupados por blancos, como argumenta la autora Marcel Ferreira Leal en su artículo Carolina María de Jesús, una viajera negra por Argentina. Esto demuestra cómo afrontó directamente el racismo y cómo incidía este en la representación de ella como autora, ¿no? La obra y su resurgimiento posterior, impulsado por el feminismo negro, demuestra cómo los cuerpos se construyen como impropios en sociedades racistas, pero la resurrección de Carolina y su historia desestabiliza estos prejuicios, significando un desplazamiento en las mentes. Desde una perspectiva asociada a cuestiones de género, se ha expuesto que la obra evidencia las múltiples opresiones que enfrenta la protagonista, tanto por su condición de mujer en una sociedad patriarcal, como por madre soltera en situación de pobreza extrema, agudizada por la racialización. La narradora se enfrenta de forma consciente, posterior a la publicación de su obra, a un entorno donde las expectativas sociales limitan sus acciones y donde la violencia simbólica y física se manifiestan en la invisibilización de sus necesidades y deseos. Carolina, a través de su diario, desafía estas estructuras, evidenciando la resistencia y la lucha por la dignidad en un contexto que la desvaloriza por su género, condición social y color de piel. En términos de subalternidad, la obra es un ejemplo paradigmático de voces silenciadas por las estructuras de poder. Según la teoría de la subalternidad propuesta por Gramsci y ampliada por Gayatri Spivak, las clases marginadas y racializadas ocupan una posición de exclusión en los discursos oficiales y en la historia dominante. Referido a la situación de grupos sociales subordinados y marginados que carecen de poder y voz dentro de una sociedad, Gramsci conceptualizó en sus cuadernos de la cárcel la subalternidad como una experiencia de subordinación, donde las clases subalternas se encuentran en una tensión entre la aceptación y el rechazo de las relaciones dominantes. Y como hemos podido exponer en la presente investigación, esta autora prevalece este discurso, ¿no?, en su propuesta, y es a partir de ahí entonces que se establece una crítica hacia estos factores. A modo de conclusión, podemos decir que la obra demuestra que el testimonio puede funcionar como acto de autoría plena. Carolina María de Jesús convierte la escritura en una herramienta de lucha que cuestiona los límites entre documento social y creación literaria. Asimismo, el análisis confirma que la condición de mujer negra y pobre no solo marca su experiencia vital, sino que es la fuente de una estética impar que subvierte el canon literario brasileño y latinoamericano. La recepción inicial y el posterior silenciamiento evidencian las tensiones entre mercado editorial, racismo estructural y legitimación de voces subalternas, confirmando la hipótesis de que la marginalidad condiciona la visibilidad cultural. Sin embargo, el resurgimiento de su figura en el movimiento de literatura marginal y el feminismo negro brasileño actualiza su intervención política, mostrando la vigencia de su crítica a las jerarquías de raza, género y clase. La investigación concluye que Cuarto de Despejo, diario de una mujer que tenía hambre, obliga a repensar la categoría de testimonio. Más que relatar la miseria, abre un espacio epistémico desde el cual las poblaciones subalternas producen saberes y transforman el campo literario. Muchas gracias.
Listo.